Saludamos ya de nuevo a los telespectadores de esta casa que nos ven a través del canal de YouTube y saludamos también a nuestro compañero cada viernes, José Manuel Hernández, desde la empresa Pinsa, que nos habla de todas esas plagas. La semana pasada fue el tema de las palomas, vamos a ver por dónde va la cosa hoy. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cuál va a ser la plaga de hoy o lo que nos vas a decir que siempre nos entra mucha grima? Bueno, había pensado durante la semana, ¿recuerdas la semana pasada estuvimos hablando, o la anterior, del tema de, principalmente los roedores, principalmente del tema de ratas, que la verdad es que este final de año está estableciendo récord en incidencias por presencia de ratas en entornos urbanos, la verdad. Y bueno, quería un poco retomar ese tema. Pero bueno, también ahora de cara que está todo el mundo pensando ya en lo que las celebraciones de Navidad, ¿no? Las cenas y todo esto, creo que es importante, estas próximas semanas son semanas tradicionalmente de mucha compra, ¿vale? La gente acapara, hay más, respecto a la media, hay más movimiento de mercancías, de cajas, que en otras épocas del año, normalmente bastante más. Y con las cajas, entre otras cosas, siempre se mueven nuestras amigas las cucarachas. Aunque parezca mentira. Volvemos otra vez a las cucarachas. Sí. Es que me da urticaria, vamos. Nosotros muchas veces cuando se hacen análisis de la información que nos otorgan los clientes, ¿no? El tipo de plaga, a lo largo de los meses del año, es bastante llamativo. Hay dos picos, sobre todo cuando hablamos de viviendas, ¿vale? En este caso, orientarlo un poco hacia las viviendas. Resulta bastante curioso que hay un pico en la demanda o en las solicitudes o en la contratación de tratamientos contra cucarachas en viviendas en los meses típicamente julio, agosto, ¿vale? Eso es normal, es cuando aquí hay más calor y todo el mundo lo entiende, ¿vale? Pero ocurre exactamente, no tan acusado, pero también se nota un pico bastante importante en la demanda de este servicio para viviendas en enero, que es un mes, frío, donde, uno no espera o entiende que no se dan unas condiciones para que aparezcan tanto problemas de cucarachas en viviendas, ¿no? Sí, porque siempre todos estos insectos siempre son más propensos en verano que en invierno. Esto ya creo que lo hemos comentado una vez, es decir, los insectos no son capaces de regular su temperatura interior. O sea, no tienen un mecanismo como, por ejemplo, los mamíferos, nosotros los humanos, sí que podemos regular nuestra temperatura interior, ¿vale? En el caso de los insectos no son capaces de regularlo. Entonces, su temperatura interior es equivalente a la temperatura del lugar en el que están. ¿Qué ocurre? Que todos sus mecanismos biológicos, la digestión, el crecimiento, todo es más rápido a mayor temperatura. Claro, ¿vale? Pero vamos a ver, que no las veamos más frecuentemente en invierno no quiere decir que no estén las cucarachas, por ejemplo. Seguirán haciendo vida y seguirán comiendo y seguirán reproduciendo. Sí, por supuesto, es decir, efectivamente, pero todo ocurre mucho más lentamente. Su capacidad, se alimentan mucho menos, se mueven mucho menos, se reproducen mucho menos. ¿Qué ocurre? Que precisamente por ese motivo, la única forma, como único se puede entender ese comportamiento, ese pico de solicitudes en enero, con la mano del hombre. No está asociado a su actividad normal, es decir, esa capacidad que tienen ellas en verano de moverse, desplazarse e infestar viviendas sin que el hombre tenga que participar, sin que el hombre tenga que meterla. No sé si me estoy explicando. Claro, entonces ahora en enero, podemos ver en las cajitas de los regalos y todas estas cuestiones que puede llevar, además, la cucaracha esta, la pequeñita, a lo mejor no te viene una cucaracha, siempre estamos pensando la grande. No, exacto, en este caso es la pequeña, la blatera, la que llaman la chiripa, la rubia, la de bar, tiene un montón de sobrenombres, pero esa es la que en enero tiene un pico importante y también con el tema de los roedores, ¿eh? Ojo, pues yo comento un caso, sabes que siempre me gusta hacer mención a algunos de los casos que he vivido, y recuerdo uno
con el tema, en este caso con el tema de roedores, ¿vale? Eso fue, Nico, hace ya un montón de años. Eso fue un 23 de diciembre. Imaginemos, un matrimonio joven en un quinto piso, 23 de diciembre, el 24, ellos iban de viaje, creo que a la península, creo que iban a esquiar o algo así. A lo mejor si nos están escuchando seguro que lo recuerdan. 23 de diciembre, resulta que tenían todos los artículos para la decoración de Navidad. Creo que estaban en la casa de los padres de él, creo recordar, en un sótano, ¿vale? Pues se llevan sus cajitas con las bolas de Navidad, el árbol, se los llevan a su piso en una quinta planta, y con toda la decoración de la Navidad, más tres ratones que habían anidado en ese sótano en la casa de los suegros y los metieron en casa. Y recuerdo que la mujer, estábamos en la cocina y la mujer me estaba comentando, bueno, que ella quería, antes de irse, porque iban a estar unas 2 semanas de vacaciones, hacer un tratamiento porque tenía miedo. Y el marido como quitándole hierro al asunto, incluso me llegó a decir que le había cogido cierto cariño, que por las mañanas cuando él se levantaba a desayunar había un ratoncito que salía a saludarlo. Una cosa un poco extraña. Y recuerdo que todo eso en la cocina, y de repente empiezo a notar un olor a quemado, empiezo a notar un tenue olor como a plástico quemado. Uh-huh. Y bueno, automáticamente, nos pusimos todos, yo fui el primero que lo detecté, y nos pusimos todos en guardia, y de repente empezamos a notar como detrás de imagínate, la típica nevera empotrada en un mueble de cocina, normal, empieza a salir humo por detrás. Automáticamente, yo bajé la palanca, tiramos de la nevera para afuera, y lo que nos encontramos es que uno de los ratones había estado royendo el cableado de la nevera y se había prendido fuego. O sea, hubo un cortocircuito y empezó la nevera, la parte plástica trasera empezó a arder. Y bueno, tuvimos la curiosidad. Esa persona, yo siempre recomiendo, y aprovecho la ocasión, que se venden por ahí, tener siempre en la cocina un pequeño, no sé, lo venden en algunos hipermercados, los extintores, un pequeño extintor de polvo, ¿vale? Tenerlo siempre en la cocina para cuando surgen eventualidades de ese tipo, tener siempre algo con lo que reaccionar, ¿vale? Yo eso lo recomiendo. Pero es que entra, pero te digo una cosa, un ratón puede entrar en cualquier sitio. Además siempre dicen, si entra la cabeza, entra el cuerpo. Y aquí me acaban de pasar madre mía, es que quedó el esqueleto. En un cuadro eléctrico, un ratón también, como muchas veces salta la luz, no sabemos el por qué, y muchas veces llega eso. A nosotros nos pasó en el edificio que cuando van a abrir para cambiar el tema de la TDT, y fallaba continuamente, un ratón dentro. Dices tú, ¿cómo entran? ¿Cómo llegan ahí? ¿O será que se quedan ahí y empiezan a crecer y para comer muerden los cables y después mueren él y salta la luz? Es que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Muchas veces no en pocas ocasiones me he encontrado en situaciones en las que, he sido absolutamente incapaz de dar una explicación a la entrada, por ejemplo, de un ratón. Sí, porque es que, dices tú, ¿cómo entró aquí? ¿Cómo llegó el ratón? Yo siempre hago referencia, a mí me gusta mucho, no sé si... Una vez yo creo que lo conté aquí, me volví loco. Sí, bueno, llegué porque estaba abajo en el garaje y estaba haciendo algo, me acuerdo que estaba con un destornillador y demás, estaba abriendo algo. Y de repente me acuerdo que habían lluvias, y claro, a veces por el garaje entra de fuera, puede entrar cualquier pequeño ratoncito y demás. Bueno, cuando estaba sentado me veo salir del depósito de agua una cosita, pero era muy pequeña, muy tal. Yo digo, a ver si voy a tener una rata dentro, y hizo crías. Afortunadamente después me volví loco, tuvieron que venir los de la empresa y demás, pusieron todo, y había sido, dice, mira, no es frecuente, si no tú verías ahora mismo mordidas, verías cagaditas de rata, te olería y demás, y no tiene pinta de eso. Dice, tiene pinta de que con el tema de las lluvias entró de fuera, vino a buscar que había comida, no había nada y se volvió a ir. Sí,
esas entradas esporádicas con tiempos como lo que hemos tenido en los últimos días es habitual, ¿vale? Claro, si ellos no tienen un sitio donde pueda comer y demás, no anidan, ¿no? No. De hecho, no recuerdo si en algún momento hemos hablado de este tema, la verdad es que no recuerdo, pero dentro del control de plagas hay una parte que es lo que se llama control pasivo, es decir, son técnicas orientadas básicamente a tres cosas: a eliminar vías de acceso, vías de entrada a un determinado lugar, a eliminar lugares en donde la plaga pueda instalarse y ocultarse, ¿vale? Y la tercera vía es eliminar fuentes de alimentación. En teoría, sobre el papel, si en un determinado lugar una plaga no puede entrar, si entra, no tiene lugar donde poder ocultarse, donde poder esconderse, o no tiene una fuente de alimentación, en ese lugar no puede haber plaga, ¿vale? Y eso es lo que se llama control pasivo. Eso últimamente cada día irá más, digamos, dentro de nuestra actividad. Pero pensemos, por ejemplo, que llega en una caja, como estás contando, llega un pequeño ratón, se queda en casa. Como dices tú, lo que pasó, que empezó a comer el cable, saltó la luz porque olía a cable quemado y al final se quemó el ratón también. Sí. ¿Se pueden quedar si encuentran comida ahí y empiezan a reproducirse y a lo mejor no sabemos que estamos conviviendo con una plaga? Sí, tranquilamente. De hecho, normalmente, yo siempre lo digo, es decir, un ratón nunca viene solo, una rata. Siempre, o sea, a mí han sido contados con los dedos de la mano y me sobran dedos. Los casos en los que cuando hay roedores solo hay uno, ¿vale? Son excepciones. Nunca vienen solos. Y lo habitual, para que la gente lo tenga presente, un roedor, rata o ratón, nunca se deja ver, o sea, nunca deja signos de su presencia, se deja ver o deja heces, hasta que no conoce bien el lugar. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en nuestra casa y vemos las primeras cagaditas, o de repente estamos viendo la tele y vemos como aparece un ratón correteando, que sepamos que mínimo lleva ahí 7 días. ¿Vale? ¿En serio? Sí, un roedor, hasta que no conoce bien el entorno, no se expone. Pero además, un roedor, José Manuel, es que come de todo. Sí, de hecho, es, por ejemplo, llegado el caso, es habitual, por ejemplo, en lo que yo también lo he visto. En la rata, por supuesto, que son más omnívoras, es decir, las ratas normalmente, aparte de comer grano, pues también se pueden alimentar de proteína animal, sin problema. Pero el comportamiento en ratones también lo he visto yo, el canibalismo. Claro, o sea que mucho cuidado ahora con las compras. Mucha gente que está comprando en internet o compran cajas de vinos, de cava que te llega, o incluso la compra, regalos. Mucho cuidado al abrir esas cajas. Bueno, dicen incluso que en un paquete de AliExpress uno le abrió y le picó un escorpión, ¿no? Y ya nos encontramos de todo. Pero mucho cuidado al abrir las cajas, sobre todo porque podemos encontrar pues un visitante o un huésped que después querrá quedarse a vivir con nosotros. Sí, y además sin pagar alquiler, porque si lo pagara todavía, pero sin pagar alquiler, como que resulta un poco de carota, ¿no? Bueno. Mira, hay una pregunta aquí al 678-472-702 que dice: ¿hay alguna razón por la que tengo muchos 100 pies en una vivienda? Vale, cuando habla de 100 pies, bueno, el término, o sea, muchas veces la gente, amor, no es del Vamos a ver, una cosa es el 100 pies este grande peludo y otra cosa es el bichito este que aparece con la humedad, que también tiene un montón de patitas, que es negro. Sí, y se queda, que se hacen como bolitas a veces. Sí, ese en el valle, en todo el valle, prácticamente en toda la isla, se le conoce como bicho carretero. Vale. El bicho carretero, rosca, o sea, le llaman rosca porque efectivamente cuando se siente en peligro, se hace como una espiral, se queda totalmente enroscado en espiral. Se llaman rosca, pero sobre todo como en el Valle de la Rotava lo conocen como bicho carretero. Ese tipo o sea, es un miriápodo, no es un 100 pies exactamente, porque tiene bastante más de 100. Dice el oyente que al que dice es dice, me refiero al peludo con muchas patas. ¿Peludo con muchas patas? El 100 pies, me imagino. Sí, pero hay otro que dice, tengo los pelos de punta.
Hay otro que dice, buenos días Dani y compañía, y suelo tener muchos ratones en mi casa, no sé el motivo. Creo que es de la huerta que está al lado de mi casa y hay animales, ratas grandes, diarios, mato 5 o 6 ratones chiquititos, de verdad, que ya estoy harta. Que diga algo para eliminar los ratones y las ratas grandes. O sea, que por un lado, el 100 pies, por el otro, lo de las ratas, qué hacer con ellas, sobre todo la gente que vive al lado de huertas. Sí, con el tema de los miriápodos, eso, o sea, lo que estás describiendo más que un 100 pies, da la sensación que es una larva o una oruga. Hay muchas larvas o orugas, o sea, larvas de insectos, normalmente suelen ser polillas o mariposas, que tienen esa forma así como de un gusano con un montón de pelos, ¿vale? Ese tipo de bicho realmente no es un 100 pie como tal, es la larva de otro insecto. Bueno, eso normalmente suele ser estacional y lo normal es que no dé mucho más problema en momentos muy puntuales del año, ¿vale? Si estamos hablando de un caso muy particular, yo creo que ese es el típico caso que debería de buscar un asesoramiento más que a nivel telefónico, ir y ver lo que hay en la vivienda de verdad, ¿vale? Para poder hacer un diagnóstico más exhaustivo. Y con respecto al tema de las fincas, a ver, las personas que viven en entornos rurales, con zonas, incluso normalmente la gente que está rodeada de zona rural, es decir, de espacios verdes, aunque parezca mentira, es más habitual las incidencias por roedores cuando lo que está alrededor de la casa está abandonado, es decir, son terrenos pero que no tienen un uso específico, ¿vale?, que cuando hay algo plantado, porque lo normal es que el agricultor, cuando está plantando algo, lo normal es que tome medidas precisamente para evitar que los roedores le generen pérdida económica, ¿vale? Suele ser lo habitual y luego hay excepciones, claro, como todo, ¿no? Pero bueno, en esos casos siempre recomiendo, pues, un poco el problema de las plagas, lo mejor es eliminarlos en origen, es decir, si se puede hablar con el vecino para que, oye, mira, tengo este problema, bueno, para que en conjunto, o él, si a lo mejor está tomando alguna medida, él a lo mejor considera que son las adecuadas y resulta que no, trasladarle un poco la incidencia para que esa persona o eso pueda actuar en origen, el propietario de ese terreno, y evitar la proliferación de roedores que puedan invadir la vivienda. Claro. Una última cuestión antes de despedirnos, con otra pregunta de otro oyente en el WhatsApp 678-472-702. Dice, ¿cuál puede ser el motivo de la plaga de hormigas en el domicilio? Bueno, ya esto lo hablamos en programas pasados, pero rápidamente, ¿qué le podemos decir? Rápidamente, hay lo que llamamos, seguramente, o son hormigas tipo negra o las hormigas amarillas, que hay hay muchas especies de una y otra, sobre todo de las amarillas. La negra es la hormiga de jardín, es una hormiga que nunca se instala en el interior, sino en el exterior, y cuando crece mucho, pues empieza a buscar comida, empieza a molestar dentro de las viviendas. Bueno, en esos casos suele haber productos en el mercado, tipo granulado, insecticida granulado, como pequeños cristales de azúcar, ¿vale?, que aplicados alrededor, cerquita donde están los hormigueros, seguimos la línea, lo encontramos, logran no eliminarlas, pero sí reducir la población y que no molesten. Y luego están las hormigas amarillas, como la faraón, la hormiga fantasma, hay un tipo de hormiga alemán fantasma que también es amarilla, que ha llegado por las islas orientales y ya está empezando a pasar a las occidentales. Son hormigas de interior, ¿vale?, hormigas que anidan en el interior y que lo normal haya que recurrir a un profesional como nosotros, por ejemplo, como a pinza, para poderlas eliminar, porque son extremadamente complejas de eliminar. Vale, muy difícil. Pues, como siempre, súper interesante todo lo que nos cuentas, mucha participación, como siempre, en los espacios. Volvemos el próximo viernes, José Manuel, con más historias, ¿te parece? Sí, el próximo viernes cucarachas otra vez. Bueno, prácticamente hoy no hemos podido hablar nada, porque nos hemos ido por otras vías, ¿no?, por lo que los oyentes querían, pero vamos a preparar las viviendas, a proteger las viviendas de cara a las Navidades contra las cucarachas. Vamos a hacerlo así. Muy bien, feliz largo fin de semana. Sí, igualmente. Un abrazo, hasta la próxima semana. Adiós.